Damos paso al siguiente panel, donde hablaremos de oportunidades en el sector de la logística y transporte de Centroamérica. Moderan la sesión Rafael Oyuela, subdirector internacional y responsable de alianzas estratégicas de Cámara de Comercio de España, al que le pido que suba al escenario e invite a los participantes a tomar asiento, por favor. Ahora, sí. Ilia Espino de Marota, que es la administradora junta de la Autoridad del Canal de Panamá. También Mónica Senini, que es la presidenta del Consejo Empresarial de Competitividad Empresarial de Costa Rica. Y Eduardo Espinoza, que es el director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de SIECA. Vamos a comenzar con un análisis general de proyectos relevantes, oportunidades concretas que se han identificado en el estudio que os compartiremos con todos ustedes, que ha realizado y ha dirigido Carolina desde Costa Rica, con proyectos relevantes y oportunidades, por ejemplo, alrededor de todo el proceso de nearshoring que se está produciendo en la región. Trasládanos, por favor, Carolina, cuáles han sido las principales conclusiones y proyectos identificados en este área. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy y muchas gracias a la Cámara Española de Comercio por recibirnos también. Me gustaría presentarles una presentación corta. No sé si, vamos a ver si la tenemos acá con nosotros. Vamos a ver. No, parece que no. Sí, no. sí. Ya, ahora sí. Sí. Ok, ahora sí. Ok, bueno, entonces tenemos una serie de datos en el... Vamos a devolvernos acá. Ok, bueno, entonces, primero que todo, tenemos este proyecto, que es el proyecto en donde damos soporte a la implementación del pilar comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Como parte del proyecto hemos desarrollado una serie de estudios exploratorios para identificar y evaluar los sectores de exportaciones e inversión en Centroamérica. En concreto tenemos 3 estudios sectoriales con un enfoque en iniciativas o tecnologías verdes o sostenibles. Como parte de estos estudios, uno de ellos precisamente es el de transporte y logística sostenibles, además de otros 2 estudios de energía renovable y innovación para la agricultura sostenible. Justo acabamos de tener un evento acerca de la energía renovable en Costa Rica, fue la sede del evento que tuvimos recientemente. Y tenemos que cada uno de estos estudios analiza una serie de aspectos, entre ellos aspectos regulatorios, en donde hay un potencial de negocios y cuál es la estrategia de las partes europeas y centroamericanas en estos estudios. Específicamente con respecto a de logística sostenible y movilidad, tenemos algunos datos en el estudio que, bueno, por razones de tiempo tal vez no voy a poder entrar a desarrollar todos, pero tal vez para tener alguna pincelada, este es un mapa que tenemos aquí en este momento que nos grafica cuáles son las rutas de logística y de transporte en Centroamérica. Pueden ver que es una región altamente dinámica. De hecho, aquí se indica también por dónde sale cuál tipo de producto, a través de cada uno de los países. Es decir, es una región que tiene mucho transporte y mucha logística, tanto entre sí por tierra como, por supuesto, por las rutas marítimas. Tenemos también algunos datos acerca de la movilidad urbana en Centroamérica, donde podemos ver que tenemos retos importantes, ¿verdad? Entonces aquí tienen en este gráfico todos los países de Centroamérica, cómo rankean en los índices y la comparación con respecto a Alemania
y con respecto a Estados Unidos, en donde podemos ver, bueno, Alemania y Estados Unidos con 4.39, 4.08 de avance logístico, y Centroamérica, en donde tal vez los dos países que tienen un mejor avance son justamente Panamá con 3.6, Costa Rica con 3.16, y el resto de los países tienen retos importantes que a la vez son oportunidades, ¿verdad?, para nosotros en el foro que nos ocupa en este momento. Hay una serie de aspectos que se ve en el estudio con respecto a cada uno de los países y las oportunidades que tenemos, los retos, pero también las oportunidades, y cuál es la agenda que se está planificando para los próximos años, específicamente para el 2023. Entonces, y en cada uno de los aspectos de logística y movilidad urbana. Entonces tenemos en el área marítima, en los puertos, metas como por ejemplo de mejorar el suministro, mejorar la capacidad de los puertos, desarrollar zonas logísticas en los puertos, mejorar administraciones marítimas. En el área aeronáutica, aeropuertos, tenemos modernizar la infraestructura aeroportuaria, promover el desarrollo y la competencia del mercado aéreo, expandir la oferta aeronáutica, entre otros, y estos son transversales para todos los países centroamericanos, ¿verdad? Ferrocarriles, tenemos que se busca promover un modo ferroviario, regional y de personas. Se busca el financiamiento y por supuesto la sostenibilidad, que también se mencionó anteriormente en las intervenciones, que es un tema que ahorita vamos a ver también un poco más detallado. Transporte terrestre, tenemos algunas metas de mejoramiento de la red vial, aumentar la cobertura y la conectividad de la red vial de manera multimodal, incluyendo caminos rurales también, mejorar la seguridad y la resiliencia, mejorar la calidad de la prestación de los servicios en transporte terrestre. En cuanto a la administración gestionada de las fronteras, es un tema que se ha venido trabajando también. Ya ustedes vieron en el mapa al inicio la cantidad de transporte terrestre que hay intracentroamericano y de las fronteras, lo que tenemos en Centroamérica, y pues entonces este es un eje importante en donde también se ha venido trabajando no solamente en la parte normativa regulatoria, sino también en proyectos específicos de mejora de fronteras. Entonces se busca modernizar la infraestructura, los equipos, simplificar los controles fronterizos, promover el fortalecimiento institucional, capacidades técnicas operativas en los fronteras específicamente, y por supuesto la movilidad urbana, que es un tema importante en cuanto a la conectividad, ¿verdad? Conectividad de corredores logísticos estratégicos para el acceso a las áreas urbanas, modernizar la infraestructura, mejorar la calidad de los servicios, fortalecer el marco institucional, etcétera, ¿verdad? Entonces, Centroamérica tiene grandes desafíos en todos estos temas, pero también grandes oportunidades para el mejoramiento que ya están plasmados en una estrategia hacia el 2035. Algunas oportunidades concretas o proyectos relevantes que se ha identificado y que justamente los pueden también revisar en el estudio. El tema del Canal de Panamá, bueno, ahora lo vamos a ver más a detalle, con respecto a la neutralidad en emisiones de carbono para el 2030. Esta es una de las metas del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un plan que incluye sustituir las plantas termoeléctricas por energías renovables, como por ejemplo plantas fotovoltaicas, energía hidráulica. Hay que revisar, hay que remodelar instalaciones actuales con el fin de lograr este objetivo, y eso significa una inversión que pudiera valorarse en $6.000 millones para lograr estos objetivos. Tenemos algunos otros proyectos por país que se ha identificado. También en Panamá, la parte del sistema de metro, el transporte ferroviario de pasajeros interurbano. Es un proyecto que requiere 35 trenes ligeros, requiere construir estaciones y toda la logística alrededor de esta inversión, y una estimación de $770 millones para este proyecto.
Tenemos el tren eléctrico metropolitano en el caso de Costa Rica, en donde se dispone a transportar 200.000 pasajeros por día y significa una inversión estimada de 1.500 millones de dólares. En el caso de Guatemala está la oportunidad para el puerto seco Tecún-Umán II. Es un puerto intermodal, tiene diferentes tipos de logística y de transportes, ferrocarriles, camiones, entre la frontera de Guatemala y México, y una inversión estimada de 40 millones de dólares. La expansión de Puerto Cortés en Honduras, que la compañía portuaria centroamericana que administra el puerto se ha comprometido a invertir la cantidad de 624 millones de dólares hasta el 2023 para lograr tener esta modernización del puerto. La modernización de la flota de transporte, carga y autobuses para toda la región centroamericana. Este también es otro de los proyectos transversales, como lo veíamos al inicio de las metas que tenemos como región. La mayoría de las cargas del mercado nacional, del comercio interregional desde y hacia México se transporta por tierra, como lo vimos en el mapa al inicio, ¿verdad? Entonces este es un tema que es recurrente, un tema recurrente de gran importancia para los países centroamericanos. El tren de carga eléctrico en el caso de Costa Rica también es una gran oportunidad. Rehabilitación del tren de carga en la costa del Caribe de Costa Rica, tiene una inversión estimada de 440 millones de dólares. Y el aeropuerto internacional de Guatemala tiene 2 terminales de carga y debe expandirse en un 50% en los próximos 10 años, esto es lo que muestran los estudios. Así que se espera una inversión estimada de 34.6 millones de dólares en adelante, ¿verdad? En diferentes etapas que tiene el aeropuerto. Entonces, son inversiones importantes que se están viendo en los próximos años de la región. Bueno, tal vez Mónica ahí nos va a hablar también un poquito más del ferry, que también es otra oportunidad, pero hay otras, ¿verdad? Tal vez estas son algunas de importancia. Y el tema que le mencionaste, Rafael, de nearshoring, es un tema que recientemente ha cobrado mayor importancia por la proximidad de Centroamérica con muchos mercados importantes como Estados Unidos, América del Sur, ¿verdad? Estamos estratégicamente localizados entre estas áreas geográficas de mucha demanda y de mucho consumo. Entonces es un fenómeno que hemos estado viendo con todos estos retos que han surgido en la cadena de suministro. Vimos el caos marítimo que hemos experimentado a finales del año pasado y seguimos con estos retos. Y Centroamérica representa una oportunidad de oro para poder establecer operaciones en nuestros países que sean más cercanos a los mercados finales, ¿verdad? Por la proximidad con Estados Unidos, con México, con América del Sur. Adicionalmente, tenemos un marco regulatorio de incentivos importante en cada uno de los países que permite también el establecimiento de esta inversión por medio de zonas francas. Entonces tenemos la zona franca de Costa Rica, que es un régimen bastante sólido, con incentivos del tipo de, por ejemplo, reducción o eliminación de aranceles y de impuestos a las importaciones, inclusive eliminación o exenciones sobre la renta importantes. Tenemos el caso de la SEM en Panamá, que también es una zona especial, y varias zonas Colón que han sido desarrolladas con el fin de fomentar justamente toda esta parte logística para crear hubs en Panamá desde donde pudiera exportarse al resto de la región, y bueno, la infraestructura en Panamá con el canal de Panamá también lo permiten. Zonas francas en El Salvador, zonas francas en Guatemala, la SOLI, que es la zona libre en Honduras, es decir, son regímenes que proveen incentivos importantes para las empresas que se disponen a hacer negocios y establecer en nuestros países. Hay algunos proyectos que se están monitoreando, entonces el canal seco interoceánico de Honduras, el ferry que tal vez ahora Mónica nos va a conversar un poquito, aeropuerto de carga en Guatemala, Puerto Caltera en Costa Rica y muchos otros que se detallan en el estudio. Por favor los invito para que lo revisen, está en nuestra página web en detalle.
Y por último, tal vez, que también pueden encontrarlo ahí, muchas historias de éxito. Aquí pues se detalla alguna, simplemente pues para utilizar de referencia, que es el caso de APM Terminals. Es una empresa subsidiaria de Maersk, de Países Bajos, una empresa europea. Es uno de los operadores portuarios más grandes del mundo, y justamente en Centroamérica lograron administrar 2 puertos importantes, el puerto Quetzal en Guatemala y la terminal de contenedores de Moín en Costa Rica. El puerto Quetzal es el más grande que hay entre México y el Canal de Panamá, y la terminal en Costa Rica fue una de las inversiones más significativas en Costa Rica, aproximadamente $870 millones de inversión. Hay un plan de inversión, además, que incluye aumentar la capacidad de la terminal para manejar 4 veces el tamaño de los barcos que actualmente opera. Entonces ahí va a continuar la inversión, ¿verdad? Entonces, tal vez en general esto es lo que tenemos, el panorama que tenemos en Centroamérica. Como vemos, grandes oportunidades que, bueno, ahora también nuestros compañeros de panel podrán detallar, y pues, bueno, el estudio está disponible para que por favor lo revisen y por favor lo puedan consultar y lo puedan divulgar también, porque todos ustedes pues son claves en esta labor de informar a las empresas, y que las empresas también tengan este tipo de información. Así que creo que con eso, Rafael, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer el proyecto, y quedamos a la orden para preguntas o consultas al respecto. Muchísimas gracias, Carolina, y enhorabuena por el análisis que habéis realizado. Bueno, vamos con un poquito de retraso, como era previsible. No quiero presionar a mis compañeros de panel, pero bueno, muchos de los proyectos que ha mencionado Carolina están dentro del mandato del Sistema de Integración Económica Centroamericana. En el 2017 se aprobó en la cumbre de jefes de gobierno de SICA en Panamá la política marco regional de movilidad y transporte, y se desarrolló después un plan maestro, pero claro, desde 2017 ha llovido y bueno, el mundo ha sufrido todo tipo de cambios y de turbulencias. Creo que es muy interesante que Eduardo Espinoza nos cuente cuál es su visión sobre la situación del desarrollo de ese plan maestro, de la infraestructura de transporte y logística en la región desde la visión de SIECA. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Rafael, y muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a la Cámara de Comercio por acoger este evento, a la Unión Europea también por su desarrollo, y precisamente muy interesados en poderles comentar un poquito sobre lo que se está haciendo en Centroamérica en materia de movilidad y logística, que, como bien dice Rafael, es una agenda del mayor interés, no solamente a nivel, por supuesto, de la SIECA, sino también de otras agencias intersectoriales que están en el marco del sistema de integración económica. Tenía una presentación, no sé si la van a poder poner como apoyo simplemente para la audiencia, pero básicamente lo que queremos comentarles es precisamente un poco sobre el marco de trabajo que en Centroamérica venimos desarrollando alrededor del Plan Maestro de Movilidad y Logística 2035. En ese sentido, entrando muy puntualmente en materia, es importante concebir cuál es el estado de la infraestructura de transporte que tenemos en la región. Y yo creo que ya Carolina nos dio un excelente panorama, una excelente apertura de cuál es el estado de situación de la infraestructura en Centroamérica. Uno de los grandes retos que tenemos como región es precisamente la transición hacia un sistema multimodal de transporte de carga y de personas. Es decir, y lo pueden ver un poco en pantalla, Centroamérica dispone de importantes activos de infraestructura. El Canal de Panamá, por supuesto, es uno de los más conocidos y de los más estratégicos en este ámbito. Disponemos de cerca de 20 aeropuertos internacionales en la región centroamericana, los cuales mueven cerca de 400.000 toneladas de carga, en realidad una porción muy baja, digamos, en comparación con lo que movemos a nivel marítimo. El transporte terrestre, y bueno, en el sector aéreo, con la ubicación de 2 hubs regionales, como ustedes saben, uno ubicado en San Salvador y otro en Panamá. En materia de transporte terrestre hablamos de 126.000 kilómetros de carreteras, de los cuales aproximadamente 6.000 kilómetros son carreteras centroamericanas, es decir,
los nodos de carretera vial que se utilizan precisamente para el transporte de la mercancía dirigida al comercio intracentroamericano. En el sector terrestre, uno de los grandes desafíos que tenemos es justamente el mantenimiento de las carreteras y de los puestos, de las vías de acceso, tanto a puestos fronterizos como a puertos. Sector ferroviario, sin lugar a dudas, uno de las áreas de mejora para la región. Apenas 121 kilómetros de líneas ferroviarias operando en Centroamérica y solamente 3 de los 6 países centroamericanos con operación ferroviaria hoy en día. Y finalmente el sector marítimo portuario, donde disponemos aproximadamente de 36 puertos en operación y, como les decía, aquí sí hablamos de un movimiento anual cercano a los 150 millones de toneladas de carga. El desafío, la multimodalidad, precisamente porque todos estos nodos de transporte actualmente no están necesariamente articulados para el movimiento de pasajeros y tampoco para el movimiento de carga terrestre. Y de ahí paso precisamente a comentar entonces qué está haciendo Centroamérica en este marco. Ya nos lo decía Rafael muy bien, en 2017 los jefes de Estado y presidentes del SICA aprobaron lo que se conoce como la Política Marco Regional de Movilidad y Logística, un esfuerzo o un instrumento de política regional que tiene como propósito convertir a Centroamérica en un hub logístico para el movimiento de pasajeros y de carga a nivel internacional. Es decir, reivindicar esa posición geográfica estratégica que todos sabemos que Centroamérica dispone. De esta cuenta, entonces, el Plan Maestro le brinda un mandato al Consejo de Ministros de Transporte, el Comitran, al Consejo de Ministros de Integración Económica, Comieco, y al Consejo de Ministros de Finanzas, COSEFIN, precisamente para implementar un sistema regional de movilidad y logística articulado en los 6 ejes que ven en pantalla, que van desde el sector marítimo, aeronáutico, ferroviario, terrestre, gestión coordinada de fronteras y logística urbana. Este es básicamente el instrumento regional que está operando hoy en día en Centroamérica. Y actualmente, con apoyo de JICA, de la cooperación japonesa, estamos formulando lo que se conoce como el Plan Maestro de Movilidad y Logística 2035. Actualmente se han invertido cerca de $5 millones precisamente en el diagnóstico, en el levantamiento de información y diseño precisamente alrededor de este plan. ¿En qué consiste el Plan Maestro? Básicamente tiene 3 componentes. Un componente estructural, donde hablamos de un portafolio de proyectos de infraestructura, es decir, ese es básicamente el primer entregable de este Plan Maestro, un portafolio de proyectos de infraestructura priorizado con visión regional, es decir, más allá de, por supuesto, los importantes esfuerzos nacionales que se están desarrollando, tener una articulación de proyectos regionales de infraestructura. El componente no estructural, es decir, el componente normativo. Podemos tener infraestructura de primer nivel, pero si no tenemos un marco regulatorio que ampare el sistema multimodal de comercio, estaremos siempre limitados hacia esa expansión necesaria de las diferentes modalidades de transporte de mercancías. Y un componente financiero, que es también la parte central de esto. ¿Cómo financiamos y cómo damos sostenibilidad de largo plazo a inversiones de esta magnitud? Por tanto, el Plan Maestro tiene estos 3 componentes que son precisamente los entregables que estamos llevando a los 3 consejos de ministros que acabo de indicar. La expectativa precisamente es de que en este 2022 se lleve ya a los ministros de transporte el Plan Maestro como propuesta inicial y que el próximo año tengamos ya la aprobación final a través de las instancias intersectoriales que están viendo este tema. Por supuesto, detrás del Plan Maestro existen diferentes resultados o impactos esperados. No solamente instaurar un sistema de movilidad y logística como el que estoy describiendo, sino también potenciar la reactivación económica. Un término que usualmente estamos utilizando mucho en Centroamérica. Después de la pandemia estamos muy preocupados por la reactivación. Bueno, precisamente invertir en infraestructura, en logística con visión regional es una de las grandes estrategias que podrían ayudarnos a catalizar esta necesaria reactivación de la economía. Yo cierro simplemente comentándoles un poco sobre los escenarios que estamos discutiendo con JICA y con los ministros de transporte, que precisamente intentan articular los diferentes activos de infraestructura que tiene la región. Por ejemplo, convertir el corredor pacífico en un corredor de transporte multimodal, marítimo y carretero, que hoy en día no opera. Y yo estoy seguro de que doña Mónica nos va a hablar precisamente de las oportunidades que el cabotaje nos ofrece en Centroamérica. Hoy en día, lamentablemente, el comercio interregional
se mueve en una importante proporción, más del 90%, únicamente por vía terrestre, lo cual limita muchísimo la capacidad de diversificación productiva, pero sobre todo convierte a los puestos fronterizos en cuellos de botella. También hablamos de pensar en corredores interoceánicos, corredores secos, corredores de exportación para los principales destinos de exportación de la región centroamericana. Y por qué no decirlo, potenciar por supuesto los puertos del Caribe, que son los puertos de exportación hoy en día hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Entonces, los escenarios a futuro para Centroamérica son por supuesto desafiantes. Esto no es una tarea que se realice en el corto plazo, pero definitivamente lo que está apostando Centroamérica hoy en día es en crear una visión conjunta, tener una visión común que pueda no solamente potenciar la infraestructura en Centroamérica, sino también atraer inversiones de manera conjunta. Y precisamente creo que este tipo de espacios, el cual por supuesto la Secretaría agradece muchísimo, nos permiten dar a conocer este tipo de iniciativas que creemos de que son transversales y muy importantes para el desarrollo de la región. Así que lo dejo por aquí, Rafael. Muchísimas gracias, Eduardo, y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, porque al final todos los proyectos de logística e infraestructura requieren de ese análisis y de esa visión regional, ¿no? Y bueno, dentro de todos los proyectos identificados, pues quizás hay uno que por su relevancia y por su impacto regional e internacional, pues tiene un papel propio en el panel, y tenemos la suerte de que esté hoy con nosotros Ilia Espino de Marota, que es la administradora adjunta del Canal de Panamá, que tiene todo un plan de descarbonización del canal, pero bueno, con ramificaciones también de muchos otros proyectos, ¿no? Y con un impacto regional importantísimo. Muchas gracias, Ilia. Bueno, un placer acompañarlos en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Voy a saltarme algunas filminas porque pienso que son repetitivas y no amerita. Y vamos a irnos un poquito más a lo que es lo que vamos a hacer. Esto nada más para recopilar. Por el Canal de Panamá son más de 180 rutas, más de 1.900 puertos que se tocan. Tenemos un hub marítimo, un hub aéreo. Algo que es importante de esta slide es que el 72% de los buques portacontenedores, que es el segmento número 1 del Canal de Panamá, recaen en algún puerto panameño. En Panamá tenemos 5 puertos, 3 en la costa atlántica y 2 en la costa pacífica. Así que el 72% de los buques portacontenedores paran en uno de estos puertos. Y tenemos pues un hub aéreo importante. Ya ha sido mencionado. Nuestra ruta principal es definitivamente la costa este de Estados Unidos a Asia. También tenemos la costa oeste de Sudamérica a Europa. Y tenemos intrarregional en Sudamérica. Aquí lo relevante es, a raíz de la inauguración del proyecto de ampliación en el 2016, podemos ver cómo el aumento en el tonelaje que transita por el Canal de Panamá ha crecido significativamente. La razón de la ampliación del canal fue precisamente captar más volumen de carga con el mismo número de tránsitos. Es más, el número de tránsitos ha ido bajando en los últimos 3 años, no significativamente, pero el tonelaje ha ido creciendo significativamente, que es lo más importante. Entonces entramos a lo que es el plan de descarbonización del Canal de Panamá, que anunciamos que quisiéramos ser carbono neutral para el 2030 y negativo para el 2050. Uno de los pilares más importantes es la sostenibilidad de la cuenca. Nosotros, el canal opera con agua de lluvia, o sea que para nosotros la cuenca hidrográfica del canal es prioritaria. Hacemos grandes inversiones en lo que es reforestación, en lo que es educación a los habitantes de la cuenca, y últimamente hemos hecho también, en los últimos 6 años, un programa de titulación de terrenos de las personas que habitan en estas áreas para que puedan recibir un incentivo económico de protección de la cuenca en las áreas donde ya ellos tienen propiedad. Nos regimos por los entes internacionales, seguimos sus políticas, seguimos sus lineamientos y tratamos de adherirnos para poder estar pues, al nivel internacional de cómo queremos bajar lo que es la gases de emisión de gases de carbono. Y aquí podemos ver la proyección de la demanda en el Canal de Panamá, una vez hemos tenido la esclusa ampliada. Se anticipa que un 12 a 13 buques diarios máximo sería nuestra capacidad sostenible. Uno de los proyectos más importantes que el Canal de Panamá va a emprender prontamente es un proyecto hídrico para poder aumentar la capacidad de almacenaje de agua de lluvia que tenemos hoy en día
y poder incrementar nuevas fuentes de agua. Es un proyecto que estamos trabajando con el US Corps of Engineers y en el 2024 estaremos sacando, si Dios quiere, una licitación. Este es un proyecto de $2.000 millones y estamos analizando dentro de 12 conceptos diferentes cuáles serían o el portafolio de proyectos o el proyecto a realizar. Básicamente la cuenca del canal es un lago que fue construido en 1914 y el otro en 1939, donde se recoge el agua de lluvia, y si tenemos exceso de lluvia, pues tenemos 2 plantas hidrogeneradoras por donde al verter el agua al mar, pues generamos electricidad que producimos para nuestro propio consumo, y el exceso de esa electricidad se vende al grid nacional. Sin embargo, la población, el 55% de la población de Panamá consume agua de estos lagos, y pues entre 1914 y 1939, que son los 2 lagos, la población ha ido aumentando y también el número de tránsitos, así que la idea es aumentar la capacidad de almacenaje e incrementar fuentes de agua. Entonces tenemos en el forecast, en el proyecto a futuro, cómo vemos que el tonelaje va a seguir aumentando, y hemos encontrado algunos hitos muy importantes para lo que es la descarbonización. No voy a entrar en la visión, básicamente es... y la ruta verde, pues el Canal de Panamá, por ser una ruta más corta, evita la emisión de carbono comparativamente con o la ruta costa oeste de Estados Unidos, sistema intermodal, o Cabo de Buena Esperanza, Cabo de Hornos o Suez. Somos la más corta, por ende hay menor emisión de carbono para los buques que utilizan la ruta del Canal de Panamá versus las otras alternativas. Y bueno, este es el plan que tenemos de descarbonización. El Canal de Panamá cuenta con una flota de más de 200 lanchas, más de 400 vehículos, más de 45 remolcadores. Entonces, la idea es irnos a energía eléctrica, energía solar, aparte de la energía hidráulica que tenemos. Ahora mismo tenemos una licitación que cierra el 7 de abril para comprar 10 remolcadores nuevos. De la flota de 45 queremos reemplazar 10 por remolcadores híbridos para disminuir lo que es las emisiones de carbono de nuestra propia operación. Como mencioné, por ser una ruta corta, somos una ruta verde para nuestros clientes, pero nosotros internamente no estábamos haciendo nada al respecto. Ahora estamos proactivamente cambiando nuestra flota de remolcadores. Ya hemos comprado 4 vehículos eléctricos. La idea será reemplazar la flota vehicular igualmente, eventualmente reemplazar la flota de lanchas también a un sistema híbrido, y queremos hacer consolidación de instalaciones. Algo que como que dicen, nos realizamos con el COVID es que tenemos más de 817 instalaciones entre el Atlántico y el Pacífico, y caímos en cuenta en esto para poder adecuar todas las instalaciones para el trabajo seguro de los trabajadores. Entonces decidimos hacer algún tipo de consolidación del 30% de nuestras facilidades e instalaciones en un campus principal en el Atlántico y un campus principal en el Pacífico para hacer edificios verdes. Esto va a reducir mucho transporte de mantenimiento, transporte de colaboradores a distintas oficinas, o sea que también como parte de esa carbono neutral para el 2030, la consolidación de instalaciones nos va a permitir llegar allá. También vamos a hacer una planta de energía solar para reemplazar la energía térmica que tenemos cuando no hay suficiente hidrogeneración, sobre todo en las épocas del verano. Como mencioné, la parte de reforestación, que siempre es un core business de nosotros para mantener nuestra cuenca al día. A todo esto estamos haciendo una gran inversión con unos $500 millones en transformación digital de todas nuestras operaciones y mucho research and development para poder tener un sistema más online con nuestros clientes. Y con eso termino mi presentación. Flash. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ilia, y enhorabuena por la ambición, porque es el momento de ser ambiciosos en los planteamientos, en los planteamientos de inversión. El comercio y la inversión son un factor de reactivación económica importantísimo en estas circunstancias que vivimos, y ahí cuenta con nosotros, con todos los organizadores de esta jornada, Cámara de España, ICEX, CDOE, como canalizadores también de la mejor oferta empresarial, conocimiento e innovación en estos sectores. Un temita nada más que se me pasó es que todas nuestras licitaciones salen en nuestra página web, están todas online y pues todas las empresas pueden inscribirse y les llega una notificación. Creo que pueden inscribirse en 3 o 5 categorías, y cuando hay una licitación de alguna de esas categorías pues se
se pueden informar de que estamos licitando alguno de estos proyectos. Fenomenal. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, y como vemos, los retos que se plantean son enormes, pero también las oportunidades. Mónica Senini, la presidenta del Consejo de Competitividad de Costa Rica, ha hecho también un análisis sobre los principales retos y soluciones, incluyendo la multimodalidad que se ha comentado previamente. ¿Cuáles son, Mónica, en el análisis que habéis realizado, las principales soluciones que planteáis y qué retos habéis identificado como prioritarios en esta etapa? Muchas gracias, Rafael. No sé si me están escuchando, pero bueno, sí. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Educatrade y a la Cámara de Comercio por esta invitación. Para mí es un enorme placer poder tener la oportunidad de contarles algunos los cómo, ¿verdad? De las exposiciones que me han antecedido. Voy a también saltarme algunas filminas porque ya lo han mencionado un poco relacionado con antecedentes y estadísticas relacionado con el transporte en Centroamérica. Desde el Consejo de Competitividad nosotros por supuesto que vemos el transporte y la logística como un componente fundamental de la competitividad de la región. Ustedes como empresarios saben que el costo de la logística de un producto, para llevar un producto desde su origen hasta su destino, ronda al menos el 30% del costo del producto. Entonces, cuando esto no es eficiente, todavía impacta más, pero no solamente eso, sino que nos elimina la oportunidad de poder incrementar el intercambio comercial y poder llevar algunos productos e incrementar el comercio intracentroamericano en este caso. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos mejorar la competitividad a través de un transporte de carga más sostenible, incorporando los objetivos de desarrollo sostenible, donde podamos combinar virtuosamente tanto el impacto económico, ambiental y social. Y de eso es lo que yo quisiera conversarles el día de hoy. Bueno, cuando hablamos de un sistema de transporte más competitivo, estamos hablando de que es aquel que puede, con el menor costo posible, perdón, voy a ver mis notas porque mi vista no me da, que pueda cubrir el trayecto en el menor costo posible y en el menor plazo y por supuesto con el menor impacto ambiental. Que además sea un desempeño logístico que ejecute de manera eficiente cada eslabón de la cadena y segmento logístico. Y finalmente que tenga variables de medición. Para mí es importante poner esto como preámbulo, porque cuando hablamos de nuevos proyectos de inversión y atender la demanda de la logística en la región, la idea es tener estas variables consideradas, ¿verdad? Y escuchando a don Eduardo de la Cieca, por ejemplo, de los planes maestros, creo que es importantísimo en toda iniciativa y en toda inversión que se haga y esfuerzo tener estos aspectos en cuenta. Entonces, una logística más competitiva es aquella que consiga una integración del sistema de tal manera que se compartan los mismos objetivos de eficiencia y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nada hago yo con eficientizar un eslabón de la cadena si al final me tengo que conectar con otros que no son eficientes. Entonces pierdo lo que gané en el eslabón que yo invertí eficiencia. Muy rápidamente, ¿cómo es la logística actualmente en Centroamérica? Carolina nos habló de algunos estudios y obviamente se han hecho esfuerzos con iniciativas de cooperación como la que estamos aquí conversando, pero sin embargo continúan desafíos que debemos atender. Hoy la velocidad promedio en el corredor logístico centroamericano es de 17 kilómetros por hora, lo cual se reduce por supuesto cuando llegamos a los pasos fronterizos, baja a 0,89 kilómetros por hora. Esto con las demoras en fronteras que pueden ser alrededor de 48 horas. Más del 92% del comercio regional es vía terrestre, obviamente porque las distancias son cortas, ¿verdad? Es el transporte natural, estamos conectados por una carretera interamericana, sin embargo no es la vía más eficiente.
porque tenemos que sufrir además con cierres de fronteras por bloqueos a veces políticos, sociales, y además se mantiene, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, yo estoy poniendo la realidad como empresaria, ¿verdad? Todavía tenemos estos desafíos, se mantiene tramitología en al menos 3 pasos fronterizos terrestres cuando yo quiero llevar carga desde el sur de Centroamérica hacia el norte de Centroamérica y viceversa. Y hay un componente adicional que ha incrementado los costos en logística, que es la inseguridad por algunos de estos trayectos terrestres. Bueno, no voy a enfatizar en eso, pero bueno, lo que quiero concluir con este, digamos, diagnóstico de cómo está la región en logística es que a pesar que hayan cortas distancias en carretera, es fundamental que podamos encontrar como empresarios y como interesados en incrementar la competitividad de la región, otras alternativas de transporte más eficientes y sostenibles, porque hoy en día Centroamérica no cuenta en realidad con una oferta marítima, por ejemplo, no estamos aprovechando lo que llaman aquí en España las autopistas del mar, no tenemos ambas costas una oportunidad de poder aprovechar, por ejemplo, el cabotaje o el transporte marítimo de corta distancia, y no lo estamos aprovechando en este momento. Entonces, lo que yo les quiero comentar hoy es precisamente un proyecto que hemos venido trabajando, no solamente a nivel de las organizaciones de CIECA, el proyecto Mesoamérica, el BID, ¿verdad? Ha venido colaborando para hacer estudios que fundamenten la misma COCATRAM, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, sino también nosotros, aquí ya yo me pongo el sombrero de empresaria, como empresarios hemos hecho una oferta para hacer este proyecto una realidad. Bueno, voy a saltarme también los antecedentes, ¿verdad? Porque venimos hablando del cabotaje en Centroamérica desde los años 80, se habla, y en el sistema interamericano, en el sistema de integración centroamericano, se estableció el cabotaje también regional, y han venido estudios, como les mencionaba, respaldando la importancia de poder invertir en un proyecto como este. Pero nosotros, a raíz del cierre de fronteras que hubo en el año 2018, debido a los conflictos políticos en Nicaragua, hubo varias empresas que mostraron interés, en cuenta la empresa que represento, Grupo de Sacargas, que es un grupo logístico centroamericano, y entramos a analizar los estudios que habían y a realizar nuestros propios estudios de prefactibilidad para ver si tomábamos la decisión de invertir en este proyecto. Luego de esa fecha ha habido acuerdos de cooperación, no solamente de COCATRAN con el puerto, con la Autoridad Portuaria de Santander, que ha ayudado bastante en la experiencia que desarrolló la Autoridad Portuaria de Santander, que es un ejemplo a nivel europeo en el uso del transporte marítimo multimodal y transporte marítimo de corta distancia, sino también se han tomado decisiones entre ambos gobiernos, por ejemplo, en declarar el proyecto de interés público, lo que facilita la toma de decisiones, y adicionalmente poder acelerar de alguna forma lo que tenemos pendiente, y es lo que yo les quisiera contar, porque parte de tener este acuerdo de asociación es buscar también mecanismos de cooperación entre ambas regiones, y creo que Europa es un ejemplo para Centroamérica en el aprovechamiento de las autopistas del mar, y podríamos todavía aprender muchísimo de parte de ustedes. ¿Cuáles son las ventajas para Centroamérica de poder contar con este proyecto? Por supuesto, el crecimiento del intercambio comercial, por lo que les decía anteriormente, si nosotros logramos hacer el transporte más competitivo y reducir los costos, pues van a haber nuevas oportunidades de negocio. Hay un cambio en las cadenas logísticas que las hace más eficientes, nos ahorramos costos en horas, en kilómetros, disminución del impacto ambiental, ¿verdad? Reduce el colapso y la congestión en carretera, y se ofrece una alternativa porque no estamos haciendo un desplazamiento del transporte terrestre actual, sino que se ofrece una alternativa de transporte para que los exportadores puedan escoger la alternativa que les sea más competitiva. Incluso todo el transporte terrestre o un porcentaje del transporte terrestre actual puede viajar en el ferry. Entonces,
Bueno, les mencionaba que es un proyecto que impacta en las 3 pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el económico, el ambiental y el social. Me voy a saltar un poquito aquí el mercado, ¿verdad? Este es el mercado centroamericano en cuanto al intercambio intrarregional. Esto es solamente que respalda estadísticamente que hay carga potencial para que este proyecto sea sustentable económicamente. ¿Cómo está la transformación, verdad? Porque estamos hablando que el 92% del intercambio comercial en la región ahora es terrestre. Entonces, ¿cómo haríamos para movilizar esa carga y que pueda parte de esa carga, porque estamos claros que no va a ser la totalidad, siempre va a existir y puede coexistir el transporte terrestre, puede ser más ventajoso en algunos casos que el marítimo, pero la idea es transformar parte de esa cadena, trasladarla al transporte marítimo. Esto es un dato estadístico nada más para el estudio de mercado y la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado, y es que si trasladamos 50% de esa carga que se está movilizando actualmente vía terrestre, podríamos hacer 3 viajes semanales de transporte marítimo de corta distancia, con una ocupación de unos 75 contenedores. Eso solamente contemplando el intercambio comercial entre Costa Rica y El Salvador. Pero sabemos que podemos movilizar carga de Panamá hacia el norte de Centroamérica y carga de Guatemala y de Honduras desde El Salvador hacia Costa Rica, que puede incrementar. Estos son números bastante conservadores, nada más para mostrar la viabilidad del proyecto. Bueno, esto es un dato también de cuáles son los costos actuales. Estos costos tengo que decir que fueron prepandemia, ¿verdad? Obviamente esto ha variado bastante con la crisis de los contenedores. Sin embargo, lo que quiero mostrar aquí es no solamente los días de tránsito en el transporte terrestre, que es entre 4 y 5 días, tanto el norte como el sur de Centroamérica, sino también los costos. Estamos hablando que este proyecto puede bajar los costos en alrededor de un 40%, entre un 30 y un 40%. Todo depende de otros factores que voy a ver si puedo mencionarlos en esta presentación. Entonces, se trata de una oferta logística que sea multimodal, ¿verdad? Que combine virtuosamente las virtudes, valga la redundancia, del transporte marítimo con las virtudes del transporte terrestre. La modalidad es 100% enganchada. Esto lo explico por qué, porque el short sea shipping, como lo llaman aquí en España, o el transporte marítimo de corta distancia, puede trasladar mercancía tanto en chasis, ¿verdad? Sin la cabeza tractora o el tráiler, como con el cabezal. En el caso de Centroamérica, y después de los estudios que nosotros hemos hecho, requiere que la carga sea transportada con todo y su cabezal y su chofer. Esto muy relacionado con la dinámica del transporte regional, cómo está conformado el parque empresarial del transporte terrestre, y cómo se movilizan las mercancías, ¿verdad? Cómo es la dinámica de las cadenas logísticas de los exportadores. Y esto lo digo porque hemos pasado ya 2 crisis desde que empezamos nosotros con este proyecto, 2 crisis con la frontera de Nicaragua, y se buscaron otras alternativas que no fuera con la cabeza tractora y no funcionaron, ¿verdad? Y aún hoy que hay una oferta marítima que está dando transporte en la región, no logra alcanzar los niveles que se esperan. Entonces nosotros tenemos totalmente comprobado que tiene que ser la carga 100% enganchada. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva ruta que nosotros estamos ofreciendo? Es una distancia de 344 millas náuticas, que tenga un buque tipo ferry donde pueda viajar la cabeza tractora y el chofer, donde no sobrepase el tiempo de 20 horas en el tránsito marítimo, que pueda ofrecerse una frecuencia de 3 viajes por semana, y que en ese viaje puedan viajar entre 90 y 100 trailers por viaje. Dentro de la hoja de ruta, por supuesto que tuvimos que hacer el diagnóstico de cuáles eran los requerimientos logísticos, la normativa. Ahora hablaba con Eduardo que se ha avanzado realmente desde la SIECA, porque está dentro de los planes del desarrollo logístico de la región, pero quedan retos todavía pendientes.
porque no tiene sentido que yo vaya a trasladar los cuellos de botella que vivimos hoy en día en la carretera al mar, ¿verdad? La idea de ofertar esta nueva ruta logística es que el exportador pueda sentir realmente la diferencia en la eficiencia del servicio. Entonces, podríamos empezar ya, pero el servicio no va a ser eficiente, ¿verdad? Tenemos retos en infraestructura. ¿Por qué razón? Y esto es importante que lo conozcan. Y es porque tenemos condiciones marinas en el Pacífico que no hace posible que los atraques sean seguros para todos los tipos de barco que hay en el mercado, ¿verdad? Y con la infraestructura portuaria actual que tenemos. Entonces, como decía Carolina, hay desafíos y retos, pero hay oportunidades, ¿verdad? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos aquí? Una gran oportunidad de inversión en nuestros puertos marítimos para que podamos contar con un servicio como este de manera eficiente. Adicionalmente, en el caso de Caldera, que está dentro de los proyectos de modernización que nos comentaba Carolina, el espacio del muelle actual es limitado y además no cuenta con una rampa móvil o un muelle RoRo, que conocemos aquí, los famosos muelles o rampas móviles que permiten que cualquier tipo de barco pueda atracar de manera segura y eficiente. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, porque sé que el tiempo se nos fue, ¿cuáles son las alternativas que se han valorado para iniciar con este proyecto lo antes posible? Es pues contar con una rampa flotante, sin embargo, por las limitaciones de espacio, en el caso de Puerto Caldera, esto no ha sido posible ejecutarlo. Igualmente, un atraque tipo mediterráneo obstaculiza la operación de los puestos 4 y 2, en el caso de Puerto Caldera, entonces esto también quedó descartado y aquí es donde viene el proyecto de inversión, que es contar con un nuevo muelle RoRo, ¿verdad? Caldera en este momento está con el diseño del plan maestro para la modernización del puerto y la ampliación del puerto, ya está contemplado la creación de un muelle RoRo, pero hasta tanto no contemos con esto, la única alternativa que tenemos es poder contar con un barco que tenga tales especificaciones técnicas, con el tipo de rampa, con las dimensiones del barco, que nos permita hacer un atraque en las condiciones marinas que tenemos en el Océano Pacífico en este momento. Termino con este video, si tengo el tiempo, si no podemos brincarnos el video para ya concluir. Es un video creo de 1 minuto y medio. 1 minuto. No lo podemos permitir. El vídeo es lo último que entonces, se interpone entre nosotros y el café. Cerremos con las consideraciones finales. Lo que quería, el mensaje rápidamente que quería dejarles de esto es que hay una oportunidad enorme en Centroamérica de poder mejorar nuestras condiciones logísticas y de transporte que impactan en los 3 objetivos de desarrollo sostenible. Nos hace más eficientes las exportaciones, permite aumentar las cadenas logísticas, mejorar la distribución de los productos en la región, socialmente obviamente genera empleo, genera desarrollo logístico alrededor de los puertos donde se empezaría este servicio y por supuesto hay una reducción en el impacto ambiental porque es más eficiente estar trasladando 3 veces por semana 90 trailers en barco, ¿verdad? Que esta flotilla terrestre esté constantemente circulando en nuestras carreteras regionales. Eso sería entonces. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, un proyecto que tiene ese impacto tanto medioambiental como en reducción de costes. Yo me quedo con ese dato de un 40% de reducción de costes, tal como está el escenario actualmente, requiere muchísima atención. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para una ronda de preguntas, pero les propongo a todos los que están presentes en la sala, porque por supuesto estamos a su disposición ahora, y aquellas personas que nos están siguiendo en streaming, tenemos a un miembro del equipo está recogiendo todas las cuestiones que quieran que les traslademos, porque sin duda es un pipeline de proyectos interesantísimo, muy amplio y que ha suscitado muchísimo interés. Solamente un dato, tenemos más de 230 inscripciones en el panel, por lo tanto es un tema a trabajar. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de panel, magníficas
exposiciones. Muchas gracias, Máximo, por acompañarnos y por habernos dado la oportunidad de acoger esta jornada.